Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal, Un Café con Dios. En este canal compartimos pensamientos bíblicos de unos 15-20 minutos aproximadamente. Y hoy vamos a compartir un pensamiento bajo el tema Cumple tu parte. La importancia de cumplir nuestra parte, lo que a nosotros nos toca, es extremadamente importante porque cada uno de nosotros jugamos un papel importante aquí en nuestra vida, en la sociedad, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia. Y hoy en día nos toca jugar una parte bien importante en cuanto a mantenernos sanos y saludables. Pero más aún, aparte de todo eso, hay diferentes grupos en el mundo donde cada uno ocupa una posición. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, el portero ocupa una posición. La posición de él y la responsabilidad de esa persona, del portero, es evitar que la pelota entre detrás de su meta, que no le anote ningún gol. Y también para cada uno de los jugadores tienen su responsabilidad, los defensas, los que juegan en el centro y los que juegan adelante. Su responsabilidad, los defensas, claro, defender que los ataques del enemigo, los del centro, formular una jugada para llegarles la pelota hacia los de adelante y tratar de anotar un gol al equipo contrincante. De igual manera, en las cosas de Dios, cada uno jugamos un papel importante, y más aún ahora en los tiempos que estamos viviendo. Ya ven que con esto del coronavirus, de que se ha infectado mucha gente alrededor del mundo, los doctores tienen un papel bien importante y una responsabilidad bien importante, lo cual, aparte de ellos mantenerlo a uno con salud, ellos también deben de mantenerse protegidos y sanos, porque también tienen una familia a la cual ellos necesitan llegar a visitar por la noche. Así es que hoy, en este día, vamos a basar nuestro pensamiento en el libro de los Hechos. Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Lucas escribió 2 libros. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, los cuales se los envió y se los redactó a su amigo Teófilo. Y vamos a entrar ahora a nuestro pensamiento en el capítulo 8, versículo 4. Y vamos a leer la palabra de la siguiente manera. Dice así, Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, el tema es, cumple tu parte. ¿Cuál es mi parte como discípulo, como siervo de Jesús, como creyente? Mi parte es compartir las buenas nuevas. Hoy en día escuchamos muchas malas noticias, mucha gente enfermándose, mucha gente muriendo, pero a veces creemos que eso es todo, y no es todo. ¿Qué sigue después de la muerte? Después de la muerte sigue el juicio. Toda la gente piensa que cuando muere se va al cielo, pero eso no es la verdad. Toda la gente, cuando morimos, vamos a llegar, claro, ante el juicio del gran trono blanco de Dios, y ahí se dictará sentencia. Ahí nos preguntará el Señor si somos inocentes o culpables. Entonces, la mala noticia que estamos recibiendo hoy en día es que podemos ser contagiados con este virus que se ha regado por todo el mundo. Pero la mala noticia es que si te mueres también sin Cristo, ¿a dónde vas a ir después de la muerte? Una de las garantías que la Biblia nos ofrece a través de Jesucristo es que todo aquel que recibe a Jesucristo y cree en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y cree que Dios le envió y que Él murió y resucitó al tercer día, tiene acceso a la vida eterna, a la promesa que Jesucristo ha venido a hacer aquí en la tierra. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es mi parte? Arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Dios y empezar a vivir una vida conforme a la voluntad y al agrado de Dios. Entonces, mi parte es compartirte las buenas noticias. Créeme que mucha gente cree que hasta la muerte se acaba todo, pero aún después de la muerte hay esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Jesús tiene esperanza para ti y para mí. Jesús tiene la llave de la esperanza, la cual tú y yo podemos compartir. Si tú eres cristiano y conoces de las cosas de Dios, comparte las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero compartir a través de estos medios, a través de las redes sociales, lo bueno y bondadoso que Dios ha sido conmigo. Él ha sido grandemente maravilloso, me ha permitido tener muchas cosas, pero Él me ha sacado desde lo más profundo de los vicios. Cada uno tiene su historia y su testimonio, aquellos que han recibido a Jesús y aquellos que Dios los ha sacado del lodo cenagoso hacia un camino limpio, el cual el Señor Jesucristo nos ha planteado. Vamos a seguir leyendo qué dice la palabra del Señor. ¿Cuál es mi parte?
Mi parte es compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El testimonio de Jesucristo, las buenas noticias, la esperanza que hay en Él. Y aparte de eso, los beneficios de venir a Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios? De que Él me perdona mis pecados, de que Él me da gozo, de que Él me da paz. Son muchos beneficios y de que Él me moldea mi corazón para poder perdonar a otros. Otro de los beneficios es que yo recibo amor, yo recibo templanza y mi vida se ha ido moldeando poco a poco a través de los años y a través de servirle a Jesús de una manera mucho más tranquila, mucho más mejor. Ahora vivo mi vida con una esperanza. Mi esperanza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver ahora qué dice la palabra del Señor. ¿Cuál es mi papel? Mi papel es traer a otros a los pies de Jesucristo. Esa es mi parte. Yo tengo que hacer mi parte y cada uno tenemos una parte. Vamos a ver qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mucha gente piensa que toda la gente son hijos de Dios, pero en la realidad no es así. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, que Dios en el principio, en Génesis, creó todas las cosas. Que de lo que no había, Él creó todo, de lo que no había, de lo que no se veía, hizo todo para que se pudiera ver. Entonces Dios creó todo, el cielo, la tierra, el sol, la luna, los mares, las estrellas, los animales, los peces, las aves, el ser humano. Él creó todo. Dios nos ha creado todo, pero no todos somos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: mas a todos los que le recibieron, vamos a leer desde el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesucristo vino aquí a la tierra, vino a su pueblo, digamos, nacional o judío, al pueblo de Dios, que el pueblo, la nación que había sido escogida por Dios. A ellos vino para rescatarlos, para redimirlos, para volverlos al redil, pero ellos no le recibieron, ellos le rechazaron. Entonces, ¿qué sucedió allí? De Jesucristo, la Biblia dice que como ellos lo rechazaron, entonces Dios ha dicho en su palabra que todo aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador va a venir a ser parte de la familia de Dios. Seremos hijos adoptivos de parte de Dios o a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros, aquellos que tenemos hijos, nuestros hijos biológicos tienen ciertas características de nosotros, ya sea nuestra personalidad o carácter, como le quiera llamar, algunas muecas, algunas sonrisas, algunos detalles, las orejas, los ojos, la nariz, la boca, algunas de esas cosas, algunos rasgos biológicos tienen nuestros hijos. Y mientras ellos van creciendo, van desarrollando esa personalidad similar a la de nosotros. Algunos caminan como el papá o como la mamá. ¿Y qué es lo que les quiero decir eso? Que si nosotros venimos a ser hijos de Dios, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida debe de irse cambiando, debe de irse moldeando poco a poco en las manos de Jesús, en las manos del Señor. Entonces mi parte es dejar que el Espíritu Santo me vaya moldeando y me vaya transformando. Ahora, ¿cuál es la parte del pastor? Vamos a ver qué dice la Biblia aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver, cada uno de nosotros jugamos una parte muy importante en las cosas de Dios. Mi parte como creyente, como discípulo de Jesucristo, es predicarle a otros las maravillas que Dios ha hecho en mi vida mientras tenga oportunidad. Y vamos a ver cuál es la parte del pastor o de los pastores o de los líderes, aquellas personas que están encargadas de alguna obra misionera. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, ¿cuál es el papel del pastor o de los pastores? Velar sobre sus rebaños, cuidar su rebaño, orar por ellos, guardarlos ¿de qué? De la levadura de las falsas doctrinas que se han levantado hoy en día. Hoy en día con este coronavirus muchos falsos profetas y apóstoles han quedado avergonzados porque antes decretaban y decretaban y decretaban y no se cansaban de decretar y decían que tú nomás lo confesaras con tu boca y lo creyeras y lo decretaras, pero parece ser que Dios los ha avergonzado hoy en día porque por más que decreten, este virus no se va a ir. Por más que sigan decretando. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con este virus. Dios tiene una manera de trabajar para hacer que todos pongamos los pies en la tierra y nos demos cuenta de que las cosas no son como uno cree. Aunque a veces creemos que tenemos la vida solucionada, hoy en día Dios nos ha mostrado de que no es así.
Este coronavirus ha venido a ponernos los pies en la tierra y a reconocer de que en realidad dependemos del Señor. Entonces vamos a ver cuál es ahora el papel de Dios. Ya hablamos que mi parte es predicar el evangelio, arrepentirme de mis pecados, buscar de Dios. La parte y responsabilidad de los pastores es acerca de orar, de velar por su rebaño, por sus ovejas, de guiarlos, de enseñarlos, de instruirlos a través de la palabra de Dios, de darles buenos pastos para que sus ovejas crezcan fuertes, crezcan saludables y no venga cualquier lobo rapaz y las quiera extraviar con una levadura o con un pasto que se mira muy atractivo, pero no es el pasto que Dios quiere que sus ovejas coman. Ahora veamos cuál es el papel de Dios. La parte de Dios aquí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Veamos lo que dice Dios. Mira que te mando que te esfuerces. Ahí está hablando de cuál es mi parte. Mi parte es esforzarme. Pero luego sigue la parte de Dios. Dice, y luego dice, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces la parte de Dios, su parte o responsabilidad de parte del Señor es que Él va a estar con nosotros todos los días. Pero nuestra parte y nuestra responsabilidad es esforzarnos, es ser valiente, es seguir meditando en la palabra de Dios, orando, buscándole constantemente, y el Señor hará su parte, hará su propósito, lo que Él tiene que hacer, lo que a Él le toca, lo que a Él le corresponde, y yo hacer lo que a mí me toca y lo que a mí me corresponde. Igualmente tú, haz tu parte, haz lo que te toca, acepta tu responsabilidad y da un paso al frente. Sigue avanzando en las cosas del Señor. Vamos a leer cómo Dios, haciendo su parte, guardaba al pueblo de Israel en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Fíjense cómo Dios cumple su parte muy bien, lo que a Él le toca, lo que a Él le corresponde. Capítulo 13 del libro de Éxodo, versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Se da cuenta? Dios tiene una parte bien importante que juega en nuestras vidas. Igual manera nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. El pueblo de Israel, la cual era la parte de ellos, caminar. De día caminaban bajo la nube de Jehová, bajo esa frescura, quizás bajo esa brisa, y de noche caminaban bajo esa columna o junto con esa columna de fuego que les daba luz, les daba calor y en cierta manera también les daba protección, porque los podía cuidar de sus enemigos o de cualquier animal salvaje. Entonces Dios hasta la fecha ha cumplido su parte. Mi pregunta para ti y para mí, ¿estamos cumpliendo nuestra parte? ¿Estamos compartiendo ese mensaje de salvación, esa esperanza, esa luz que Jesucristo ha venido y ha puesto dentro de nosotros? Si no lo estás haciendo y escuchas este video, te animo a que lo hagas. Expande, riega la semilla, comparte la palabra de Dios, porque Dios ha dicho que su palabra de Él nunca regresará vacía. Aquí no se trata del mensajero, sino del mensaje. ¿Qué es lo que el mensaje trae? Porque Dios puede usar cualquier mensajero, pero el mensaje que lleva su correspondencia es lo que va a impactar a la comunidad y la sociedad que nos rodea. Vamos a seguir leyendo otro versículo en el libro de Ezequiel. Vamos a ver otra parte de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículos del 18 al 19. Fíjense, aquí nos habla este versículo a través de las dos partes. La parte que me corresponde a mí, mi responsabilidad, y la parte que le toca a Dios. Fíjense cómo dice aquí. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le molestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Fíjese la responsabilidad que uno tiene
una vez que viene a los pies de Jesús. Compartir el mensaje de salvación. Dios ha dado una orden, Dios ha dado un mandato. Hay que ir y hablarle a aquellas personas. No vamos a ir y a machacarles la cabeza tampoco, sino recordemos cómo nos invitaron a nosotros a conocer la palabra de Dios, a conocer a Jesús como Señor y Salvador de nosotros. De esa misma manera, recordemos de dónde Dios nos sacó y vayamos por otras personas. Compartamos esa esperanza, ese amor, esa fe que hay en nosotros, esa luz que hay en nosotros. Compartamos ese camino a la salvación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, fíjese de esta manera. Si nosotros amonestamos y la persona no quiere, dice la Biblia que nosotros ya nos libramos nuestras manos de esa sangre. Pero si nosotros tenemos la oportunidad y no lo hacemos, entonces Dios demandará esa sangre de nosotros. Ese es el papel que Dios está ocupando en esta parte. Mi parte es ir a hablarle a una persona, la parte de aquella persona, y su responsabilidad es aceptar a Jesucristo, arrepentirse de su mal camino y comenzar a vivir para Dios. Pero la parte de Dios es el juzgar lo bueno y lo malo. Entonces, vamos a ver otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Y veamos y descubramos cuál es el papel, cuál es la parte, cuál es el trabajo de Jesucristo que vino a hacer aquí en la tierra. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 18. Dice, versículo 17, para entenderlo un poquito más mejor, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces la responsabilidad o el papel que Jesucristo vino a hacer acá en la tierra, su parte fue a venir a cumplir el mandamiento de su Padre. ¿Cuál fue ese? Poner su vida en rescate por ti y por mí. A eso es a lo que Él vino, a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Si tú escuchas este mensaje, yo te animo a que te arrepientas de tus pecados, pídele perdón a Dios y vuélvete a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque solamente Él podrá liberar nuestra alma del fuego consumidor y destructor. Veamos qué más dice la palabra del Señor. En el capítulo, aquí en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Yo tengo una parte que cumplir, que es el mensaje de salvación a aquellas personas, dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Tú también. Esa es tu responsabilidad y la mía. La parte de Dios es estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Jesucristo vino y cumplió su parte. Morir en la cruz del Calvario por ti y por mí para salvarnos de la muerte destructora que es el infierno, donde se acaba todo. Y luego viene Jesús y nos empieza a comentar de la importancia y de la parte que va a jugar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la parte que le corresponde al Espíritu Santo. ¿Cuál? Enseñarnos todas las cosas, pero fíjense, todas las cosas que yo os he dicho. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dicho Jesús? Está escrito en los Evangelios. Si no estudiamos la palabra, si no la leemos por lo menos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? De aquellas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio. El Señor Jesucristo nos insta a escudriñar las Escrituras. Y mientras leemos y estudiamos, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos recuerda todas estas cosas o aquellas cosas que hemos estudiado y que hemos compartido. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos donde usted tiene una plática o está evangelizando a alguien y de momento se le vienen varios versículos, varias palabras, varias cosas que usted ni siquiera se recordaba en ese momento, pero regresan ahí por obra del Espíritu Santo. Y cuando usted se va y termina su conversación, usted recuerda y medita y dice, wow, yo había estudiado eso hace años,
pero no me lo recordaba, pero allí es donde el Espíritu Santo está obrando. Nos está recordando esa palabra que está guardada en nuestra mente, en nuestro cerebro, que aunque pareciera que se olvida, pero allí está. El Espíritu Santo viene y la trae de nuevo. Entonces, ese es el papel del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo viene y dice que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. O sea, que no nos iba a dejar huérfanos, dice en otra escritura, que Él iba al Padre, pero que nos iba a enviar un Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Esa promesa viene Jesucristo y la viene a recordar en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra vino y se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde fue el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y hasta hoy, hasta la fecha, el Espíritu Santo sigue obrando. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y recordarle a sus discípulos, a todo creyente que ha venido a los pies de Cristo y que ha estudiado la palabra, las maravillas, la palabra de Dios, para que uno pueda testificar a otros. Dice que vamos a recibir ese poder. Ese poder del Espíritu Santo viene a cada una de esas personas que vienen a los pies de Cristo, se arrepienten de corazón y reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ese es el papel del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocurrió? Dice aquí, vamos a seguir leyendo en el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Mientras Jesucristo iba ascendiendo al cielo, el Espíritu Santo venía descendiendo. Y se lo quiero poner de esta manera, de una forma de que me lo entiendan un poco, porque cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo fue 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué ocurrió? Sale Jesús de la tierra y entra y viene el Espíritu Santo. O sea que hubo un relevo. Como en aquellas luchas que en aquellos años miraba uno en la AAA allá en México, estaba un luchador adentro contra otro, estaban peleando y cuando uno se cansaba y quería salir, simplemente se chocaban la mano, salía uno y entraba el otro. Algo así ocurrió, fue como un relevo, pero el Espíritu Santo ahora mora dentro del creyente, dentro del cristiano, a través del sello que Dios puso en cada creyente. Entonces, en otra ocasión, pues hablaremos de quizás un poquito más profundo del Espíritu Santo, lo cual ya entraría un poco más en doctrina, pero en esta ocasión queremos hablar acerca de lo que es nuestra parte como creyentes, la parte de Dios, la parte de Cristo, la parte del Espíritu Santo. Entonces veamos cómo sigue hablando aquí la palabra de Dios. Dice que vamos a recibir poder para testificar, para ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él vino a hacer a la cruz del Calvario, a redimir a todo el pueblo del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que causó Adán y Eva, o Eva y Adán en el jardín del Edén. Entonces vamos a leer otro versículo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9. Veamos lo que dice la palabra aquí. Dice 1 Corintios 3 del 6 al 9. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces cada uno tenemos una parte bien importante, nadie es más grande que el otro. Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué es mi responsabilidad y mi parte? Predicar a Cristo resucitado, predicar el mensaje de salvación, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo hay vida y de que Cristo es el único camino hacia la vida eterna. Otras personas van y riegan esa semilla, pero al final de todos, quizás nosotros no miremos el fruto aquí en la tierra, pero un día Dios nos lo mostrará y mostrará nuestro trabajo también. Pero Dios es el que va a dar la recompensa conforme a nuestro trabajo. Y luego sigue diciendo el versículo 9, dice, porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Imagínense, entonces tenemos una responsabilidad y una parte bien importante que cumplir en el reino de Dios, como miembro, como iglesia, como familia, como creyente, como discípulo. Tenemos una parte bien importante y muy bonita, y lo cual es un privilegio trabajar en el reino de Dios, compartiendo un rayo de luz de fe, de esperanza y de vida. ¿En dónde? A través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el papel mío? Hablarte de las maravillas de Jesús. El papel de Dios, fortalecerme. El papel de Cristo, vino y murió por nuestros pecados, abriendo ese camino para que nosotros podamos tener acceso al Padre. El papel del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, recordarle al creyente lo que ha aprendido, lo que ha estudiado, y llevarnos, presentarnos un día delante del Padre sin arruga y sin mancha. Entonces, ¿cómo estás cumpliendo tu papel? Si tú no estás cumpliendo tu papel, si tú no estás cumpliendo tu parte, si tú no estás haciéndote cargo de tu responsabilidad, te animo de que le pidas perdón a Dios. Usa lo que esté a tu alcance. Recuerda lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés tenía solamente una vara. ¿Qué tienes en tu mano, a tu alcance? Un pasaje. Si nomás puedes leer un pasaje, léelo. Si nomás puedes hacer una pequeña oración, hazla. Intercedamos por gente. Vengamos a los pies de Cristo. Traigamos a otros a los pies de Cristo, compartiéndoles nuestro testimonio, el testimonio de Cristo, la esperanza que hay en Cristo, la fe que hay en Cristo, la paz que hay en Cristo y el gozo que hay en Cristo. Muchas cosas, muchos beneficios, el perdón que hay en Cristo. Que no importa lo que hayamos hecho, una vez que nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón a Dios y empezamos a caminar en Él. Dios me los bendiga mucho. Espero que este pensamiento les haya gustado, les haya animado, motivado, y podamos cumplir nuestra parte poquito a poquito. Quizás no podemos salvar a todo el mundo, pero con 2 o 3 que salvemos, eso glorificará el nombre de Dios que está en los cielos. Hasta pronto, Dios les bendiga y que pasen un feliz día.